Bueno, pues nosotros recibimos cada cierto tiempo a la doctora Silvia Pérez Rodrigo. Ella es la jefa del servicio de radiología de la clínica Anderson aquí en Madrid, y es la persona a la que recurrimos cada vez que tenemos una duda relacionada con el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque es verdad que los ginecólogos y los oncólogos trabajan codo con codo para diagnosticar esta enfermedad y sobre todo para curarla, pero los radiólogos son probablemente el 33% de ese porcentaje que se encarga de ver qué es lo que está pasando. Silvia, como siempre, un placer que estés aquí sentada. Muchas gracias. Que resuelvas nuestras dudas, porque es verdad que parece que se reparten el trabajo entre esas dos especialidades, pero sin la vuestra no sería posible diagnosticar el cáncer de mama. Sí, la verdad es que al final el cáncer de mama es muy multidisciplinar. Entonces, sí es cierto que las caras más visibles son ginecólogos, cirujanos y oncólogos, pero luego somos un grupo y un equipo bastante extenso, y de hecho otra parte importante que también se le da poca visibilidad a veces son los anatomopatólogos, También. que son los que analizan la muestra que nosotros les mandamos. Entonces, si nosotros no hacemos la biopsia correcta y de la lesión correcta y ellos no lo analizan de forma correcta, pues ni ginecólogos, ni cirujanos, ni oncólogos podrán hacer el siguiente paso, que es el tratamiento. Bueno, a nosotros nos gusta hablar del cáncer de mama durante todo el año. Yo sé que hay un mes, que es el mes de octubre, es el mes rosa, en el que nos hablan de la enfermedad, de cómo está evolucionando el tratamiento y sobre todo nos explican cómo tenemos que abordar el hecho de que nos diagnostiquen, que este sea el diagnóstico, o cómo tienen que hacerlo los familiares. Pero el cáncer se diagnostica todo el año y por eso creo que, Silvia, era interesante recibirte una vez más aquí. Y además, después de todo lo que ha venido ocurriendo en Andalucía, de esas noticias que nos ponen en lo peor en cuanto a comunicar si se está enferma o no se está enferma, pero no lo queremos centrar en el terreno político, porque entiendo que las responsabilidades tendrán que caer sobre las personas que hayan fallado, sino desde la perspectiva médica, sobre el cribado. Ha fallado el sistema, no lo dudo, pero hay que decir que el sistema tampoco es lo mejor que podemos encontrar. O sea, el cribado, yo siempre transmito esa información a los pacientes: hay que ir a los programas de cribado o hay que hacerse una revisión anual sí o sí, porque el cribado es lo que ha demostrado salvar vidas. Entonces, independientemente de todo lo que ha pasado, que por supuesto el sistema es mejorable y ahora hablamos de eso, es muy importante que todas las pacientes sepan que tienen que acudir a ese cribado y que una mamografía anual a partir de 40 años, que es lo recomendable y lo que recomiendan todas las guías, tanto europeas, americanas, nacionales, aunque aquí en España ahora mismo sea a partir de 50, pero lo recomendable es a partir de 40, ¿vale? Entonces, esas revisiones a partir de 40 salvan vidas. Y de hecho, como dato, que yo lo digo porque es llamativo, ¿no? Una paciente que se somete a un programa de cribado tiene un 40% más posibilidades de salvarse si tiene un cáncer de mama que una paciente que no se somete a ese programa de cribado. La mitad. Claro, casi. ¿Por qué? Porque al final lo detectas antes. Y lo que decimos siempre, la detección temprana salva vidas. Y esos programas de cribado, que básicamente ahora mismo en población normal se basan en la mamografía hecha de forma anual y demás, salvan vidas y se ha demostrado que es así. Entonces los programas de cribado funcionan. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí los programas de cribado empezaron, y en muchos sitios desde que se desarrollaron en los años 80, pues han cambiado poco. Y el cáncer de mama, sin embargo, ha cambiado mucho. Y la paciente ha cambiado mucho. Efectivamente, hay más cáncer en mujeres jóvenes, esos cánceres más típicos de mujeres jóvenes son más agresivos y se reproducen más rápido. De ahí la importancia de ampliar ese cribado de los 50 hasta los 40 años a estas mujeres jóvenes, que todavía no lo tenemos, y también luego la importancia de la comunicación, es decir, en este caso, es verdad que muchas pacientes dicen, bueno, si tú tienes un caso de sospecha, ¿cómo no me han llamado? ¿Cómo se ha retrasado el diagnóstico? Los programas de cribado, para que todo el mundo los conozca en la sanidad pública, lo que se hace es que a partir de los 50 te mandan una carta por correo postal normalmente y te presentas a hacer una mamografía cada 2 años a partir de ahí. Claro, aquí influye primero que realmente te llegue la carta. La comunicación a día de hoy por correo postal, bueno, pues hay mucha gente que es que ni mira el correo postal, se ha cambiado 3 veces de casa el último año y ya no lo recibe. Entonces, ese es el punto inicial. Entonces, una vez que ya estás dentro y te haces tu mamografía, el siguiente punto es normalmente cuánto tardan en darte ese resultado. Esto, gracias a los softwares de inteligencia artificial, normalmente ya se consigue también solventar este problema de muchas mujeres asistiendo a ese cribado, muchas mamografías por leer, y cada mamografía la lee 2 radiólogos de mama.
Entonces, se necesitan 2 radiólogos por cada mamografía. Esto implica que hay que tener radiólogos suficientes específicos de mama, porque no vale que lo vea un radiólogo de otra sección. Eso es el primer paso, ¿no? Que no los hay, ¿no? Hay pocos, estamos con déficit. Y luego el segundo paso es, una vez que ese radiólogo ha leído esa mamografía, da un BIRATS, que es una conclusión, el grado de sospecha que nosotros tenemos viendo esa mamografía. Y en función de eso clasificamos, como si dijéramos, a esa paciente. ¿Cuáles son esas clasificaciones, doctora? El BIRAS 1 y 2 es que tu mamografía es normal o tiene hallazgos benignos y ya pasas a 2 años. Normalmente te lo comunican también por carta y hay veces que es cierto que te dicen, bueno, si no te llega ninguna carta es porque es bueno todo, está todo bien y ya hasta dentro de 2 años te olvidas. Ahí perfecto. Los BIRAS 4 y 5 son pacientes que tienen sospecha, ya sea más alta o menos alta, de tener cáncer de mama y hay que hacer una biopsia. Esos pacientes pasan directamente al hospital de referencia y cuando tú lo recibes es el propio radiólogo el que dice, oye, hay que dar prioridad, le das esa prioridad y citas directamente al paciente como si fuera del propio hospital, telefónicamente la llamas para darle una cita. Esas pacientes no se pierden, porque es verdad que ya vienen enfocadas con un cierto grado de sospecha. En todos estos programas de cribado, ¿qué puede fallar? Pues los BIRAS 0 y los BIRAS 3. El BIRAS 3 son lesiones que parecen benignas y tienen una probabilidad de ser malas de menos de un 2%. Como esa probabilidad es muy baja, se recita a esa paciente para 6 meses después. Vale. Y entra a formar parte, como si dijéramos, también de la lista de espera del hospital de referencia, ¿no? Ahí puede haber ciertos retrasos en función de la lista de espera que tenga ese hospital, pero se deriva siempre a hacer un control en 6 meses. Y luego están los BIRAS 0. Los BIRAS 0 es la típica mamografía que tú ves y o bien porque la mama es muy densa o porque con la información que tienes no es suficiente, tú dices, no puedo mojarme y no puedo decir qué grado de sospecha hay con la información que tengo. Entonces necesito normalmente una ecografía o una mamografía de una zona concreta. Entonces esos BIRAS 0 pasan de nuevo al hospital de referencia, pero a la lista de espera habitual, porque no hay un grado de sospecha claro. Y en esos casos, primero, si a la paciente no le llega esa carta, si se comunica por correo postal, de que tiene que realizarse otra prueba o hay mucha lista de espera, pues se retrasan. Es verdad que hay comunidades, por ejemplo, aquí en Madrid ya se han ido implantando sistemas como avisos telefónicos, ya sea por WhatsApp o por mensaje, aplicación, página web, incluso el médico de cabecera. Y eso mismo también se hace en algunas otras comunidades, pero no igual en todas. Entonces, esos casos de BIRAS 0 son los que pueden ser en algunos casos más problemáticos, porque la paciente queda esperando y o bien no recibe la carta que la convoca a hacerse la siguiente prueba, o bien tiene mucha lista de espera y como no es un caso sospechoso, es decir, de esos casos la mayoría van a ser benignos. El problema es que al final luego es malo y se ha retrasado el diagnóstico. Y eso es cómo funciona. Entonces, los programas de cribado tienen una parte importante de comunicación, que es el sistema de comunicación no falle, y luego una parte importante de lista de espera del hospital y de radiólogos. Y a partir de ahí luego todos los programas de cribado tienen en común que es a partir de cierta edad y es donde nosotros insistimos que tiene que bajar la edad de cribado. Sí, eso es. Vamos al tema de la edad porque se habla de los 40 años, pero no hay ninguna comunidad autónoma en la que se esté llevando a cabo. Lo he estado además chequeando. Sí. Sí que hay algunas en las que ya se está empezando a plantear la posibilidad de adelantar los 5. Sí. ¿Es realmente tan cara para la Seguridad Social esta intervención? Es decir, adelantar un lustro o, mejor dicho, los 10 años que deberían ser esta toma de contacto con la paciente, porque el palpado no es suficiente, doctora. Claro, la palpación ya llegas tarde. La idea de los cribados es que tú lo detectas antes de que la paciente note nada. Cuando la paciente viene y dice, pero si yo no me noto nada, yo estoy estupenda, no tengo antecedentes, no tengo síntoma ninguno, ahí, eso es lo bueno, porque cuanto antes lo detectemos nosotros, más leve será el tratamiento quirúrgico, normalmente más pequeño lo detectaremos y entonces el tratamiento quirúrgico va a ser mejor normalmente y menos posibilidades hay de que ese tumor se haya extendido a la axila o al resto del cuerpo, con lo cual en muchos casos si lo detectas pequeño y sin que se haya extendido a otras partes, pues la necesidad de quimio es menor y todo el tratamiento. Bueno, pues hay pacientes que dicen, bueno, esto es un mero trámite, casi paso por quirófano, me quitan el bultito y luego, pues normalmente se suele dar radioterapia y ya está. O sea, que es un tratamiento muy agradecido. El problema es cuando ya da síntomas que normalmente son más grandes, más posibilidades de metástasis porque ya ha ido creciendo. Entonces, muy importante hacerlo pronto. Y respecto al coste, pues 40 años, claro, esos 10 años hay mucha población, es toda la población sana. Entonces, como son las mujeres sanas, pues hay mucha mujer.
Y es un tema también de recursos. Efectivamente hay que tener radiólogos, hay que tener máquinas, hay que tener personal para realizar esas mamografías y luego pues el circuito. ¿Qué ocurre en esas pacientes de 40 a 50 años? Que normalmente tienen también mama más densa. Y la mama densa es otro dato muy importante. Yo siempre digo que hay que conocer cuál es tu tipo de mama porque es tu DNI mamario. Pues la mama densa, dentro del DNI mamario, es el tipo de mama más denso que hay. 4 tipos, y entonces el A, B, C y D, y el D y el C son mamas densas, en las que la mamografía va a ser sobre todo blanca. Si esa mamografía es muy blanca porque es muy densa, tiene mucho tejido mamario, los nodulitos que puedan surgir van a ser como bolitas blancas en un fondo blanco y no se ven. No se ven, claro. Entonces tú puedes tener un cáncer y que la mamografía sea normal. Es normal porque no se ve. Esa bolita blanca en un fondo blanco no resalta y no se ve. Y hay la necesidad de pruebas complementarias. Eso es. Y entonces, en ese grupo de población no es solo la mamografía, sino lo que sigue después, que normalmente es que necesitan ecografía. Si ya en estos pacientes que decimos de BRAF 0, que necesitaban esa eco, se ha retrasado, si metes pacientes de 40 a 50, pues aproximadamente se estima que casi el 40% de la población puede tener una mama densa. Entonces, es un alto porcentaje de pacientes que van a necesitar ecografía. O resonancia magnética, que es otra prueba encima más cara. ¿Qué pasa? Que la mamografía en estas pacientes, o sea, estas pacientes con mama densa tienen 5 veces más riesgo de tener un cáncer de mama que una mama grasa y más riesgo de que si tienen un cáncer con la mamografía no se vea. O sea, que la mamografía o el cribado es necesario a partir de los 40, pero muchas veces no es suficiente. ¿Qué se ha visto ahora? Bueno, pues hay un estudio ya de Países Bajos en los que han demostrado que la resonancia, que es una prueba funcional en la que se mete contraste, aparte de que no radia, nos aporta mucha información porque detecta mucho antes ese cáncer que es pequeñito. Y entonces nos da información de cómo funciona ese nodulito, es decir, nódulos o bolitas blancas, como digo yo, hay buenas o malas, pero el contraste lo que nos va a demostrar es cómo está vascularizado ese nódulo, cómo está funcionando. Y según cómo funcione, tienes un grado de sospecha. Y lo detecta antes que la mamografía o que la ecografía. Y es capaz de detectar hasta 3 veces más casos de cáncer. Bueno, y además no vamos a decir lo que no es cierto. Las personas con una aseguradora privada sí que empiezan a realizar ese tipo de pruebas médicas bastante antes de lo que la Seguridad Social pone a disposición de las pacientes, ¿no? Sí, esto ha pasado un poquito como la terapia hormonal sustitutiva ahora, que la FDA ha dado marcha atrás y ha dicho no es malo para mujeres en condiciones normales, ¿no? Pues con la mamografía pasó igual, se demonizó y se dijo no, las mujeres de 40 años no, ahora ya se sabe que las mujeres de 40 años sí. Y ahora ya con este tipo de estudios como el de Países Bajos, que es el Dens Trial, el ensayo de mama densa, se ha visto que la resonancia o pruebas funcionales como la mamografía con contraste son mejores. Entonces, es una realidad que en la sanidad privada pues lo empezamos a hacer a los 40. Que no es demagogia. Esto quiere decir que cuando previenes, ahorras de alguna manera y ya no solo en una cuestión económica, porque muchas veces centramos el cáncer, en este caso de los cribados, en la cuestión económica y hay que mirar a la paciente a la cara, que es la que al fin y al cabo va a sufrir esa enfermedad y, como dice doctora, no es lo mismo atajarla en un momento determinado que en otro. Nos ha hablado Silvia Pérez Rodrigo en alguna ocasión de la inteligencia artificial. Yo sé perfectamente que en la Anderson está a la orden del día y que además probablemente sois los más punteros en este sentido, ¿no? En ese cotejar pruebas de millones, de miles de pacientes y así averiguar lo que va a pasar, ¿no? O por lo menos tener mayor certeza de si puede pasar. Eso es, porque estos softwares lo que hacen es se nutren de millones de imágenes que comparten una serie de rasgos y lo que hacen es todas las imágenes que han tenido cáncer, ¿qué rasgo comparten? Y a veces son rasgos o características que no son visibles al ojo humano, ¿no? Entonces, con ese software, sobre todo te vale como un primer filtrado para decir, oye, esta es la zona. O sea, no solo te ordena las mamografías en función de la prioridad que le tengas que dar, es decir, del grado de sospecha, sino que además, una vez que tú abres esa mamografía, lo que te va a decir es las zonas que pueden tener más riesgo de tener un cáncer. Eso en mamografía. Luego nosotros además tenemos también otro software de ecografía que igual las lesiones que son dudosas te da una probabilidad de malignidad. Por supuesto, luego hay lesiones que aunque
te las marca como, tiene falsos positivos, ¿no? Te las puede marcar como, oye, pon atención aquí, y luego no son nada. Pero son como un poco alertas o llamadas de atención sobre las que tú tienes que fijar o perder más tiempo dedicando a esas zonas. Es un avance tremendo. Y el próximo avance que vendrá es que hay un software también de inteligencia artificial que lo que hace es que predice el riesgo de tener un cáncer de mama en los siguientes 5 años solo con una mamografía normal. Y es capaz de decirte qué riesgo tiene ese paciente en los siguientes 5 años de desarrollar un cáncer de mama. Con lo cual aquí vamos a los cribados personalizados, es decir, en lugar de decir 40 para adelante todas las pacientes mamografía o resonancia si es mama densa y demás, lo que te va a decir es, oye, esta paciente a lo mejor se la tiene que hacer todos los años y una resonancia, o esta paciente se la puede hacer cada 5 años porque tiene un riesgo muy bajo. Sí. Entonces, vamos o tendemos a ir al cribado personalizado, a lo que cada paciente al final necesita. Y por terminar, hablando de esa paciente, es verdad que se está adelantando la edad de diagnóstico, pero porque se está adelantando la edad de padecer la enfermedad también. Sí. Ahora diagnosticamos más, se nos ha dicho muchas veces que sobrediagnosticáis, no. Otra cosa es que con un diagnóstico que luego no comprometa la vida de esa paciente, un cáncer de mama que queda ahí y no pasa nada con él si no lo tocas, decidamos operarlo y claro, se inflige un daño quirúrgico a esa paciente. Entonces, más que sobrediagnóstico, yo creo que hay que evitar sobretratamientos. Ahora diagnosticamos más porque tenemos mejores equipos, pero es cierto que hay más cáncer y más cáncer en mujeres jóvenes. Yo recuerdo cuando empecé, la edad media de tener cáncer de mama eran mujeres, pues eso ya de más edad, y ahora nuestra edad media es de 40 y poco. Entonces, ha cambiado el cáncer de mama claramente, y hay cánceres que han ido desarrollándose que antes no veíamos tanto, o sea, que sí que ha cambiado. Y hay más cáncer en mujer joven. Hay que decir que también hay más supervivencia, porque afortunadamente se tratan y tienen buena supervivencia. Pero no olvidarnos de que si llegas tarde, también las mujeres, cuando tú ya diagnosticas un cáncer de mama metastásico, aunque ahora hay mucho ensayo clínico, hay pacientes que fallecen. De hecho, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte más frecuente después del de pulmón. Hay que decirlo. En la mujer, entonces de ahí la importancia, ¿no?, de ser consciente. Bueno, pues la han escuchado ustedes. Yo es que me pasaría escuchando a la doctora Silvia Pérez Rodrigo toda la mañana, pero pueden ustedes conseguir esta entrevista dentro de un ratito. Lo vamos a subir en YouTube para que escuchen muy atentamente esa explicación de cómo se realizan los cribados, de quién tiene que someterse a ellos y cuándo. Doctora, como siempre, un placer tenerla en este estudio. La encuentran ustedes en la clínica MD Anderson, aquí en Madrid, y ya les digo que es probablemente de lo mejor en radiología que yo he podido entrevistar, y por eso intento traerla aquí cada vez que puedo, porque es un lujo escucharla. Doctora, gracias. Muchas gracias. Hacemos parada brevísima y a la vuelta Chiripa, así se llama la taberna de la que nos va a hablar Alberto Fernández. Es La Mañana de Federico. Es radio.